Muy buenos días, señor Francisco. Buenos días, Edgar. Disculpe, había inconvenientes para escucharle. Si me puede repetir la pregunta, por favor. Sí, estamos hablando acerca de los nuevos lineamientos, o al menos de lo que ya se viene trabajando en lo que hace la inclusión financiera en los bancos y también lo que debemos de tener en cuenta en medio de esta situación bastante compleja por la que está atravesando nuestro país, en atención también a lo que ha generado la pandemia y a una economía bastante contraída, bueno, que se da como consecuencia de esto, ¿no? Sí, así es, Edgar. Bueno, el rol de la bancarización ha jugado siempre un papel importante, en particularidad en los momentos de crisis, ¿verdad? La historia nos ha demostrado eso. Cuanto mayor sea la bancarización en un determinado país, entonces la posibilidad de transmitir, digamos que liquidez o la posibilidad de transmitir flujos para la recuperación de la economía siempre es más fácil en una sociedad, en un país bancarizado respecto, digamos, a un país donde la bancarización es muy baja, ¿verdad? Entonces, el rol de los bancos y las entidades financieras juegan un papel muy importante principalmente para como canalizador, digamos, de la liquidez y además de ello como canalizador de los créditos que constituye un motor muy potente para el tema de la reactivación económica. ¿Qué debemos de tener en cuenta y por qué es importante hablar de inclusión financiera y más aún en medio de una situación bastante compleja por la que estamos atravesando? Sí, de hecho la discusión digamos, de la inclusión financiera tiene como tres elementos importantes que parte de lo que es la salud financiera y es básicamente que si tenemos pacientes que ya estaban enfermos antes de la crisis, obviamente con la crisis pueden enfermarse financieramente la salud de las personas, ¿verdad? En segundo lugar está la cuestión de la inclusión financiera y ello implica que cuanto más acceso tengan las personas a productos financieros, productos y servicios financieros, está demostrado de que ello es positivo para la sociedad debido a que las personas tienen alternativas, ya sea en su rol de consumidor o en su rol de productor. Y en tercer lugar es a partir, digamos, de una mayor inclusión financiera o a partir de que puedan tener acceso a estos productos financieros, como pueden tener digamos, unas habilidades o unos conocimientos de tal manera administrar estos recursos, ¿verdad? Entonces ahí entra en juego lo que se llama la educación financiera. Son tres elementos muy importantes. Estos tres elementos están contenidos en una estrategia nacional de inclusión financiera y lo venimos trabajando de una manera bastante proactiva con el sector privado, porque la estrategia de inclusión financiera es imposible llevarla adelante sin una participación proactiva del sector privado. Desde ese punto de vista es importante indicar, Edgar, que Paraguay ha dado un salto importante en materia de inclusión financiera. En el año 2014, el índice de inclusión financiera construido por el Banco Mundial, el Global Findex, nos indicaba que el 22% de las personas adultas en Paraguay estaban incluidas, pero en el 2017 esto ya saltó, digamos, al 49%, o sea, del 22 al 49 ha sido un salto bastante significativo, pero la pregunta es ¿por qué fue ese salto? 50% del saldo se explica esencialmente por la bancarización. En el 2014 el nivel de bancarización, o sea, las personas que podían tener una cuenta institucional o el acceso a una tarjeta de crédito, por ejemplo, estaba en el orden del 22%, cuando en el 2017 esto salta al 31%. Ahora, Comparado ¿qué con debe países. cambiar? ¿Qué debe cambiar para que se logre avance significativo en la inclusión financiera? Porque sin duda cuando hablamos de inclusión financiera es el resultado de la educación financiera. Pero cuando hablamos de inclusión financiera hablamos de incluirlos al sector formal, de que formen parte de los programas de gobiernos, de los datos, que permita también tener nuevos programas que sean orientados principalmente a sectores que necesitan y la vulnerabilidad. Hoy día hablamos de una informalidad que prácticamente nos pasa factura en medio de esta situación tan complicada. ¿Y a qué se enfrentan para que se pueda lograr finalmente lograr la inclusión financiera? Esa pregunta es muy relevante. ¿Qué debemos cambiar? Y básicamente digamos, uno de los aspectos más resaltantes de esta pandemia es el tema de la informalidad. Cómo la informalidad puede complicar políticas públicas, ya sea para que las personas justamente tengan acceso o tengan un mayor acceso a los productos y servicios financieros
o en segundo lugar, por ejemplo, para que el Estado pueda llegar con sus compromisos en materia de lo que es protección social, ¿verdad? Entonces, en esta pandemia hemos notado gente que no puede acceder al crédito porque los índices de informalidad son bastante elevados y tampoco gente que ha accedido correctamente a mecanismos de protección social por el hecho de no estar incorporado en alguno de los registros públicos, ¿verdad? Entonces, la informalidad creo que es el desafío más importante que tenemos, no solamente en materia de inclusión financiera, sino en materia de la política en sí en general. En segundo lugar, lo que estaban comentando recién, la estabilidad macroeconómica es un activo muy importante en Paraguay, porque si no hay estabilidad macroeconómica, se pueden revertir, digamos, digamos, el éxito alcanzado. Por ejemplo, el caso de Argentina, ¿verdad? Podemos indicar que ha dado un retroceso de 2 puntos, creo que de 50% bajó a 48% en materia de bancarización, por ejemplo. Entonces, países donde no existe estabilidad macroeconómica o donde no existe la presencia, donde sus economías son muy inestables. Entonces, lo que se puede esperar es un retroceso en materia de inclusión financiera, ¿verdad? Y en tercer lugar, el fortalecimiento de la política de crecimiento inclusivo, y eso solamente se puede lograr a través de reformas estructurales, lleva un poco más de tiempo. Y en cuarto lugar, eh, poner en vigencia las acciones que están dentro de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que abarca dos componentes importantes que a la larga se equilibran, ¿verdad? Por un lado está la oferta y por el otro lado está la demanda. Entonces, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera contempla los aspectos de oferta, como ser digamos, las restricciones que existen para que los bancos financieros u otros o las entidades mismas de pagos electrónicos puedan, digamos, ser más eficientes en el contexto de la inclusión financiera. Y además, en segundo lugar, para que las personas se formalicen, tengan acceso a productos y servicios financieros. ¿Cuándo se traslada esto? Atendiendo a que es importante la estabilidad macroeconómica, pero ¿cuándo esto finalmente se traduce a la microeconomía para que nosotros podamos interpretar también esto? ¿En qué finalmente beneficia a una persona que tenga un kiosco en la calle, a un vendedor, a alguien que sale a buscar el pan el día a día? ¿Cómo se traduce esto para que puedan entender la importancia de la formalización de la economía? Se produce cuando las personas pueden tener acceso al crédito, por ejemplo, en el caso digamos, en el caso del rol que tiene el ser humano como productor, ¿verdad? Entonces, al tener acceso al crédito, puede llevar adelante sus emprendimientos y esto le da una mayor capacidad para sostener sus ingresos de tal manera que pueda llevar recursos a sus hogares, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Está demostrado que una de las, digamos, uno de los impactos más significativos que tiene el tema de la inclusión financiera es en la reducción de la pobreza y también un aspecto muy importante es en que ayuda a combatir la desigualdad de género, ¿verdad? Son dos aspectos prácticamente hoy indiscutibles en lo que corresponde a la inclusión financiera. Y digamos, en el papel de consumidor de las personas es que sabemos bien que los seres humanos enfrentamos situaciones adversas y enfrentamos a veces situaciones, digamos, de mejores condiciones. Entonces sabemos bien que podemos promediar esos dos, digamos, esa subida y esa bajada. Entonces sabemos que hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Entonces lo que tenemos que tener... Todavía cuesta ser formal en Paraguay en atención a que si bien uno trata, o al menos teniendo un ejemplo claro de solamente tener factura, omitir factura, de un emprendedor, o en este caso de como decía, el ejemplo de un vendedor, cuesta mucho todavía ser formal en Paraguay. Creo que se ajusta mucho a un aspecto cultural y a digamos, a un elemento propio de la evolución de digamos, en nuestro nivel de desarrollo, Edgar. Eh, Parece ser como si fuera, quizás haya sido parte también del proceso de los países que hoy se consideran desarrollados, ¿verdad? Pero por lo general uno percibe que en la cultura nuestra parece ser que la informalidad es algo simpático o bien, por ejemplo, ¿verdad? No pagar impuestos incluso tiene una ostentación, vamos a decir, ¿verdad? Eludir el pago de los tributos tiene una ostentación. Parece ser como si fuera que somos mucho más, por decir, mucho más vivos, si es que eventualmente
logramos eludir ese tipo de compromisos, ¿verdad? Desde ese punto de vista, la tributación juega un rol muy importante porque no es solamente la tributación. Tiene que ver con la tributación y la construcción de ciudadanía, porque desde el momento en que a mí me quitan muchos recursos o desde el momento que me quitan recursos, me vuelvo un contralor de las acciones públicas, ¿verdad? Entonces, la tributación en todos los países del mundo, en absolutamente todos, en Europa, por ejemplo, ayudó mucho a la construcción de ciudadanía, a la construcción de civilidad y ni qué decir después a la construcción de un Estado orientado hacia el desarrollo. ¿Verdad? Por supuesto que cuesta la formalidad, básicamente por estos componentes. En primer lugar, generalmente la formalidad implica visibilidad y la gente no quiere ser visible porque desea rehuir de sus compromisos, independientemente de lo que se ponga como discusión sobre la mesa. Si pago impuestos, eventualmente se utilizan mal mis recursos. Particularmente soy de la filosofía de decir que se deben pagar los impuestos y después tenemos que actuar como ciudadanos y controlar que esos impuestos, que esos recursos sean bien utilizados, ¿verdad? Pero no se puede poner como excusa la mala utilización para el no pago o para promover más informalidad. Lo que sí creo que vamos a tener en esta situación de pandemia, post-pandemia, es un aumento de la informalidad porque personas que antes tenían un trabajo formal, hoy se deben pasar al mundo informal y de hecho lo estamos viendo en las redes sociales, gente que está haciendo ofertas de sus productos, todo ese tipo de cosas, pero en un contexto absolutamente formal. Por supuesto, me voy después a un banco, le muestro el producto tiene, digamos, un retorno interesante, pero no puedo acceder a créditos porque no he cumplido ese, digamos, ese requisito de la formalización, ¿verdad? Creo que sí cuesta por ese elemento que dijimos. En primer lugar, porque nos volvemos visibles y a partir de ahí ello implica en general el pago o el cumplimiento de ciertas obligaciones. Y en segundo lugar, forma parte de nuestra cultura que, por supuesto, va a tener que ser un proceso vinculado a la evolución del desarrollo mismo y también incluso a la formación del capital humano y el capital social en el entendimiento de que es bueno para la sociedad, la cooperación es bueno para la sociedad, cumplir con las obligaciones que finalmente nos llevan a promover los intereses colectivos. Muchísimas gracias, director, por este completo análisis y sin duda también sabemos que la posición de los bancos es tratar de trabajar de manera conjunta también en medio de esta situación, pero ante la incertidumbre, asumir nuevos riesgos y ante la inconsistencia de estos documentos, la informalidad, como bien decía, es difícil salir adelante. Gracias, Edgar. Bueno, a las órdenes cuando quieran.